¿Qué es lo último que verás antes de partir de este mundo? ¿Qué es lo que realmente sucede en los momentos finales de la vida? Y si te dijera que la Biblia revela pistas sobre lo que el alma experimenta en el instante en que deja el cuerpo, y que muy pocas personas han comprendido estas verdades, que pueden cambiar por completo la manera en que vemos la vida y la muerte. Algunos creen que la muerte es solo un vacío, otros que es el comienzo de algo eterno. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos habla de visiones, encuentros y revelaciones espirituales que han sido testificadas por profetas, apóstoles e incluso por Jesús mismo. Podría ser que en el momento final Dios nos permita ver realidades que nuestros ojos físicos nunca pudieron percibir antes. En este video descubrirás 6 cosas que, según la Biblia, las personas pueden ver al morir. Algunas de ellas llenan de esperanza, otras pueden generar temor, pero todas son una advertencia y una revelación para nuestra vida hoy. Muchos han contado historias de túneles de luz, de ángeles, de familiares esperándolos en la otra orilla. ¿Son estas experiencias reales? ¿Están en la Escritura? ¿O son solo ilusiones? En los próximos minutos vamos a explorar estos misterios desde la luz de la palabra de Dios. Y al final te compartiré una verdad impactante que puede marcar la diferencia en tu eternidad. Así que quédate conmigo hasta el final, porque la última revelación que compartiré podría ser la clave que el Espíritu Santo quiere mostrarte hoy. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios: la verdad de Dios es eterna. Con esto estás declarando que quieres recibir sabiduría y revelación de parte del Señor. También te invito a darle me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que YouTube muestre este mensaje a más personas que necesitan conocer esta verdad. Cada vez que compartimos la palabra, extendemos el reino de Dios a más almas necesitadas. Suscribirse a este canal es como levantar una antorcha en medio de la oscuridad. Es un compromiso con el aprendizaje y el crecimiento espiritual. Muchos usan estos estudios como su única fuente de alimento espiritual, porque no tienen iglesias cerca o personas con quien hablar sobre Dios. Así que haz de este canal tu comunidad de fe y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy puede contener una clave para tu destino eterno. Ahora sí, prepárate. Vamos a comenzar con la primera revelación sobre lo que ven las personas al morir. 1. La gloria de Dios. Uno de los testimonios más impactantes que encontramos en la Biblia es el de Esteban, el primer mártir del cristianismo. En el momento de su muerte, Dios le permitió ver algo extraordinario: la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha del Padre. Hechos 7, 55-56 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. «Veo el cielo abierto», exclamó, «y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Esto nos revela una verdad asombrosa. Para aquellos que mueren en Cristo, la gloria de Dios no es un misterio lejano, sino una realidad que se abre ante ellos en su último aliento. Piensa en esto: la muerte no es un final para el creyente, sino una transición gloriosa. Esteban estaba rodeado de enemigos, apedreado hasta la muerte, pero en sus ojos no había terror, sino esperanza y paz absoluta, porque Dios le permitió ver el destino que le esperaba. Muchos testimonios de personas en su lecho de muerte coinciden en algo. Ven una luz radiante, una paz inigualable, una sensación de ser llamados a un lugar glorioso. Podría ser que en ese momento Dios revele un destello de su eternidad a aquellos que han creído en Él. Reflexiona en esto.
Si Dios le permitió a Esteban ver su gloria en el momento más oscuro, ¿qué pasaría si viviéramos cada día con la certeza de que un día veremos la misma gloria cara a cara? Pregunta para el corazón: ¿estás viviendo tu vida con la seguridad de que, al cerrar los ojos en este mundo, lo primero que verás será la gloria de Dios? Advertencia: aquellos que no han buscado a Dios en vida serán recibidos por esta misma visión, ¿o habrá algo más esperando en la eternidad? La Biblia es clara: quienes mueren en Cristo ven la gloria de Dios. Pero hay otras visiones en el momento de la muerte, algunas más impactantes y otras más aterradoras. Veamos la segunda cosa que las personas pueden ver al morir. 2. Ángeles esperándolos. A lo largo de la Biblia encontramos múltiples referencias a los ángeles como mensajeros y ejecutores de los propósitos divinos. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. En varias ocasiones se menciona que los ángeles están presentes en los momentos en que una persona deja este mundo. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús mismo nos da una imagen poderosa sobre lo que ocurre en la muerte de un justo. Lucas 16:22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Esto nos muestra que aquellos que han caminado con Dios no hacen este tránsito solos. Los ángeles son enviados por el Señor para recibir el alma del creyente y llevarla a su destino eterno. Este pasaje nos revela una verdad impactante. Hay un momento en el que el alma se separa del cuerpo, y en ese instante los ángeles de Dios aparecen para escoltarla. Para los justos, este es un momento de honor y bienvenida. Muchas personas que han estado en su lecho de muerte han relatado haber visto seres de luz a su alrededor, sintiendo una paz inexplicable. Algunos incluso han extendido sus manos, como si alguien los estuviera esperando. ¿Podría ser que estuvieran viendo a los ángeles enviados por Dios para recibirlos? Esto también nos lleva a otra realidad. Así como los ángeles reciben a los justos, ¿quién recibe a aquellos que han vivido lejos de Dios? ¿Es posible que haya otro tipo de seres esperando a los que rechazaron la salvación? Esta es una pregunta que exploraremos más adelante. Por ahora, lo importante es recordar que la Escritura nos da una esperanza gloriosa. No estamos solos al partir. Los ángeles no solo protegen en vida, sino que también cumplen un papel crucial en la muerte de los hijos de Dios. Veamos ahora la tercera cosa que algunas personas pueden ver al morir. 3. La oscuridad y el vacío. Lo que ven los que mueren. Sin Dios, no todas las visiones en el momento de la muerte son de paz y gloria. Si bien la Biblia nos muestra que los justos son recibidos por los ángeles y ven la gloria de Dios, también nos advierte sobre lo que enfrentan aquellos que han rechazado la salvación. En Lucas 16, Jesús nos da una escena aterradora. Mientras Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el rico que vivió en placeres sin Dios tuvo una experiencia completamente diferente. Lucas 16, 23, 24 dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este pasaje nos muestra una dura verdad. Aquellos que mueren sin Dios no ven gloria ni ángeles, sino sufrimiento y desesperación. Este hombre vio demasiado tarde la realidad del más allá. Se encontró en un lugar de tormento, donde el clamor por una gota de agua se volvió su único deseo. Esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Qué ven aquellos que rechazan la voz de Dios en vida? La Biblia nos da más pistas sobre esto.
En Judas 1:13 se habla de los impíos como aquellos que están destinados a la más densa oscuridad para siempre. Esta oscuridad no es una metáfora. La Escritura describe el infierno como un lugar de tinieblas de afuera, un espacio de completa separación de la luz y la gloria de Dios. Imagina lo que sería cerrar los ojos en la muerte y abrirlos, en una oscuridad tan densa que el alma experimenta terror absoluto. Una oscuridad donde el único sonido es el lamento de aquellos que, como el hombre rico de la parábola, comprendieron demasiado tarde que su vida estuvo alejada de Dios. Hay testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que, en lugar de ver luz o ángeles, describen una caída en un abismo oscuro. Algunas relatan haber sentido la presencia de seres aterradores, escuchado gritos y haber sido envueltas en un miedo inexplicable. ¿Podría ser que estas experiencias sean advertencias del destino de aquellos que mueren sin Cristo? Esto nos lleva a una verdad solemne. Nadie puede escapar de su destino eterno. Lo que una persona ve al morir depende de cómo vivió su vida. Es por eso que Jesús nos advierte en Mateo 7:13-14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay dos caminos, dos destinos, dos realidades que las personas experimentarán al dejar este mundo. Algunos verán gloria, otros verán oscuridad. Esto no es un tema para dejar al azar, no es algo que pueda postergarse. La forma en que vivimos hoy determina lo que veremos en nuestra última respiración. Ahora que hemos explorado la oscuridad y el vacío que algunos enfrentan al morir, pasemos a la cuarta visión que la Biblia nos revela. El momento en que Dios permite que el alma vea su destino final antes de cruzar al otro lado. 4. El destino final. Cuando Dios permite ver el cielo o el infierno antes de morir. Uno de los misterios más asombrosos sobre la muerte es que, en ciertos casos, Dios permite que la persona vea su destino final antes de cruzar al otro lado. Esto es algo que encontramos en la Biblia y que también ha sido testificado por incontables personas en su lecho de muerte. Uno de los ejemplos más impactantes de esto lo encontramos en Moisés. En Deuteronomio 34:1-4, Dios le permitió ver la tierra prometida desde la cima del monte Nebo antes de morir. Aunque Moisés no entró en Canaán, tuvo una visión clara de lo que le esperaba al pueblo de Dios. Pero lo más impactante es que la Escritura nos da ejemplos no solo de personas que han visto lo que Dios tenía preparado para su pueblo, sino también de aquellos que han tenido destellos del infierno antes de partir. Uno de los relatos más aterradores en la Biblia lo encontramos en la historia de un rey impío que en sus últimos momentos experimentó algo aterrador. En Isaías 14:9-10 se describe la caída de un gobernante malvado al Seol. El Seol abajo se espantó de ti, despertó a los muertos que en tu venida salían a recibirte. Este pasaje sugiere algo escalofriante. Hay personas que, en el umbral de la muerte, tienen una visión del infierno antes de ser arrastradas a él. A lo largo de la historia, han surgido testimonios de personas que en sus últimos momentos han clamado con desesperación al ver figuras aterradoras rodeándolos, sintiendo un fuego inextinguible o viendo un abismo negro y sin fondo. Algunos han descrito que sentían como si estaban siendo jalados hacia un lugar de tormento antes de dar su último aliento. Por otro lado, los que han vivido en Cristo suelen tener experiencias completamente distintas. Hay relatos de creyentes que antes de partir han dicho ver la gloria de Dios,
ángeles o seres queridos esperándolos con los brazos abiertos. Algunos incluso han sonreído en su lecho de muerte, como si estuvieran viendo algo hermoso y lleno de paz. Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿qué estamos preparando para nuestro destino final? Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Lo que veamos al morir será el resultado directo de cómo vivimos. Si Dios te diera una visión ahora mismo de tu destino eterno, ¿qué verías? ¿Verías el cielo abierto como Esteban o sentirías el terror del infierno acercándose a ti? Jesús fue claro en sus advertencias sobre la eternidad. En Lucas 12:20 habló del hombre que confiaba en sus riquezas sin pensar en su destino eterno, y Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? No podemos darnos el lujo de ignorar esta verdad. Un día, nuestros ojos se abrirán al mundo espiritual, y lo que veamos en ese momento dependerá de las decisiones que tomamos en vida. Ahora que hemos hablado de las visiones del destino final, pasemos a la quinta revelación. Cuando Dios permite que una persona vea a sus seres queridos antes de partir. 5. Ver a seres queridos antes de morir. Uno de los testimonios más recurrentes en personas que están a punto de partir de este mundo es la visión de seres queridos que han fallecido antes que ellos. Esto no es un simple fenómeno psicológico o una ilusión del cerebro agonizante, sino algo que la Biblia nos muestra como una realidad espiritual. En Génesis 25:8 se nos dice sobre la muerte de Abraham: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido con su pueblo. Este detalle es impactante. La expresión "fue reunido con su pueblo" no significa simplemente que fue enterrado en la misma tierra que sus antepasados. Implica una realidad espiritual. Fue recibido en el más allá por aquellos que habían partido antes que él. Este concepto lo vemos repetirse en la Biblia. En Números 20:24, cuando Dios anuncia la muerte de Aarón, dice: Aarón será reunido con su pueblo, pues no entrará en la tierra que he dado a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de Meriba. Este lenguaje no es casual. La Escritura nos está mostrando que hay un encuentro en el momento de la muerte. Los relatos modernos también refuerzan esta idea. Existen innumerables testimonios de personas en su lecho de muerte que poco antes de partir mencionan haber visto a un padre, una madre, un esposo o esposa que ya habían fallecido. Algunos extienden sus manos como si alguien los estuviera llamando. Otros sonríen y susurran nombres de familiares con una paz inexplicable. Pero, ¿cómo podemos entender esto bíblicamente? Sabemos que los creyentes son recibidos en la eternidad con honor. Jesús mismo lo menciona en Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto nos da una pista importante. La eternidad no es un estado de soledad, sino un reencuentro con aquellos que han partido en la fe antes que nosotros. Sin embargo, también existe una advertencia solemne. Si bien los justos tienen la esperanza de ver a sus seres queridos que murieron en Cristo, los que han vivido en pecado pueden experimentar algo completamente diferente. La historia del rico y Lázaro en Lucas 16 es nuevamente reveladora. El hombre rico, al abrir los ojos en el Hades, no vio ángeles ni a sus seres queridos esperándolo, sino que estaba solo, en tormento y sin esperanza de salir de ese lugar. Esto nos deja una enseñanza clave. La muerte puede ser un reencuentro o una separación eterna. Aquellos que han vivido en Cristo pueden partir con la confianza de que serán recibidos con amor.
no solo por los ángeles, sino también por los santos que partieron antes que ellos. Pero aquellos que han rechazado a Dios enfrentarán una realidad completamente diferente. Si hoy fuera tu último día en la tierra, ¿te recibirían con gozo en la eternidad o abrirías los ojos en la soledad del juicio? Ahora que hemos explorado esta verdad, pasemos a la última y más impactante visión que algunas personas tienen antes de morir: la visión de Cristo mismo. 6. Ver a Cristo antes de morir. De todas las visiones que una persona puede experimentar, en su último aliento, la más impactante y gloriosa es la visión de Jesucristo mismo. La Biblia nos muestra que, en ciertos momentos, el Señor se manifiesta a aquellos que están a punto de cruzar el umbral entre la vida y la eternidad. Uno de los ejemplos más poderosos de esto es la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo. En Hechos 7:55-56, en el momento en que estaba siendo apedreado, la Escritura dice: «Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto», exclamó, «y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Este detalle es asombroso. La Biblia nos dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre, pero aquí vemos que Esteban lo ve de pie, como si el Señor mismo se levantara en honor y bienvenida a su Hijo fiel. Esta visión no solo le dio fuerzas para soportar la muerte, sino que cambió completamente la manera en que enfrentó su último momento. En lugar de clamar por ayuda o lamentarse, sus últimas palabras fueron una oración de perdón para sus agresores, siguiendo el ejemplo de Cristo en la cruz. Esto nos enseña algo extraordinario. Cuando un verdadero Hijo de Dios está a punto de partir, Jesús mismo puede aparecer para recibirlo. No es solo un caso aislado en la Biblia. En Apocalipsis 3:21, Jesús hace una promesa para aquellos que han permanecido fieles hasta el final. «Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono». Este pasaje nos habla de la honra que Cristo otorga a sus siervos en la eternidad. No solo serán recibidos por ángeles, sino que el mismo Señor los estará esperando con su gloria resplandeciente. A lo largo de la historia ha habido innumerables testimonios de creyentes que en sus últimos momentos han afirmado ver a Jesús. Algunos lo describen como una figura radiante de luz, otros como una presencia que les transmite una paz absoluta. En los relatos de algunos misioneros que han sido perseguidos por su fe, se cuentan historias de creyentes que, en el momento de la ejecución, han sonreído y levantado la mirada como si estuvieran viendo a alguien esperándolos en la gloria. Pero también hay un aspecto solemne en esto. No todos verán a Cristo en su muerte. En Mateo 7:23, Jesús advierte sobre aquellos que confiaban en su propia justicia, pero no vivían conforme a la voluntad de Dios. «Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». Para algunos, la eternidad comenzará con la visión más gloriosa que existe: Jesús esperándolos con los brazos abiertos. Para otros, será la peor desilusión imaginable: darse cuenta de que han vivido toda su vida sin Cristo y ahora están eternamente separados de Él. Si esta noche fuera tu última en la tierra, ¿qué verías al cerrar tus ojos? ¿Verías a Cristo esperándote con amor o experimentarías el terror de la separación eterna? Hoy es el día de asegurarnos de que nuestra vida está alineada con Dios. Jesús es la puerta a la vida eterna. La pregunta no es si veremos algo en la muerte, sino qué veremos. Ahora que hemos explorado estas 6 visiones,
pasemos al cierre de esta enseñanza, donde reflexionaremos sobre la importancia de prepararnos espiritualmente para ese momento inevitable. 7. La batalla espiritual en el momento de la muerte. Lo que sucede en el instante exacto de la muerte no es solo un proceso físico, sino un evento de dimensiones espirituales. La Biblia nos muestra que hay una lucha invisible que ocurre cuando un alma está a punto de partir de este mundo. Lo que la mayoría de las personas ignora es que en el momento en que el cuerpo muere, el alma no desaparece. Al contrario, es en ese instante cuando se enfrenta a la realidad espiritual que ha sido determinada por la vida que llevó en la tierra. Uno de los pasajes más misteriosos de la Escritura nos da una pista de lo que ocurre en ese instante. En Judas 1:9 se menciona un evento que pocos han reflexionado profundamente. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Este pasaje nos revela algo impactante. Hay un conflicto espiritual en torno al destino de un alma. ¿Por qué Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés? ¿Qué propósito tenía esta disputa? Aunque la Biblia no nos da detalles sobre qué sucedió exactamente en la muerte de Moisés, nos deja en claro que el enemigo busca apropiarse de aquello que no le pertenece. Sin embargo, Dios en su autoridad pelea por sus hijos. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué sucede en el momento exacto en que una persona muere? Para los hijos de Dios, la muerte no es el fin, sino el comienzo de algo glorioso. Sin embargo, no siempre es un paso tranquilo. Hay testimonios de personas que en su lecho de muerte han sentido una lucha interna, una angustia profunda antes de exhalar su último aliento. ¿Es posible que estén experimentando una batalla espiritual en sus momentos finales? El Salmo 23:4 nos da una respuesta poderosa a esta inquietud. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo es más que un poema bonito, es una verdad espiritual. Dios está presente en el momento de la muerte de sus hijos. Pero para aquellos que han vivido sin Dios, la batalla es completamente diferente. En Efesios 6:12 se nos recuerda que, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando una persona que ha rechazado a Dios muere, su alma es reclamada por las tinieblas. Muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte de personas impías relatan haber sentido una presencia maligna esperándolos, haber escuchado voces aterradoras llamándolos o haber caído en una oscuridad abrumadora. La muerte no es solo un paso natural, es el desenlace de una guerra espiritual que se ha estado librando desde que nacimos. Ahora pasemos a la octava visión, la revelación de la eternidad antes de partir. 8. La revelación de la eternidad. Antes de partir, hay un fenómeno que se repite en muchas personas en su lecho de muerte: la sensación de que están viendo lo que les espera en la eternidad. Algunas han hablado de un cielo glorioso, una luz indescriptible y una paz absoluta. Otras han sentido una oscuridad aterradora y han clamado con angustia al darse cuenta de lo que les esperaba. La Biblia nos muestra que esta revelación no es un simple fenómeno del cerebro agonizante. Es un acto de Dios, permitiendo que el alma tenga un adelanto de su destino antes de cruzar el umbral. Un ejemplo poderoso lo encontramos en Mateo 17:2, cuando los discípulos ven a Jesús transfigurado. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dios permitió que Pedro,
Jacobo y Juan tuvieran un vistazo de la gloria celestial. Podría ser que, en ciertos momentos, Dios también permita que una persona vea su destino antes de morir. Esto explicaría por qué algunos creyentes han testificado haber visto el cielo abierto, ángeles o incluso a Cristo esperándolos en su lecho de muerte. En Hechos 7:55, Esteban tuvo una visión de la gloria de Dios mientras era apedreado, viendo a Jesús mismo recibiéndolo. Sin embargo, no todas las revelaciones son de gozo. Lucas 16 nos cuenta la historia del hombre rico y Lázaro. El hombre rico, después de morir, se encontró en tormento y clamó por ayuda, pero fue demasiado tarde. Jesús mismo nos dice que este hombre vio su destino demasiado tarde. En muchas ocasiones, personas en su lecho de muerte que han vivido lejos de Dios han experimentado un terror inexplicable. Algunas han dicho ver sombras, han sentido que algo venía a llevárselos y han gritado en desesperación. Esto nos recuerda lo que dice Proverbios 10:28. La esperanza de los justos es alegría, mas la expectación de los impíos perecerá. Las últimas visiones de una persona pueden ser de gloria o de terror, dependiendo de cómo haya vivido su vida. Ahora pasemos a la novena visión, el juicio personal antes de la muerte. 9. El juicio personal antes de la muerte. Uno de los misterios más profundos sobre la muerte es que antes de partir, muchas personas experimentan un repaso de su vida. Es como si, en sus últimos momentos, Dios les permitiera ver claramente lo que han hecho y lo que han dejado de hacer. En Hebreos 9:27 dice: Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El juicio final es un evento que ocurrirá en el día señalado por Dios, pero la Biblia nos sugiere que, en el momento de la muerte, ya hay un reconocimiento de la condición espiritual de cada persona. En Apocalipsis 20:12 se nos dice que los muertos serán juzgados según sus obras, y esto nos lleva a una verdad importante: nada de lo que hicimos en esta vida quedará oculto. Hay testimonios de personas que han estado cerca de la muerte y han sentido un peso sobre sus corazones, como si su alma estuviera recordando todas las oportunidades que tuvo para arrepentirse, todas las veces que Dios les habló y no escucharon. Jesús fue claro en esto. En Mateo 12:36 dijo: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La pregunta más importante es: ¿qué sentirás en el momento de tu muerte? Para los justos, este momento es diferente. Es un tiempo de paz, porque sus cuentas con Dios ya están saldadas en Cristo. Como dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero para quienes han vivido sin arrepentimiento, el peso de sus acciones puede volverse insoportable en su último aliento. La muerte no es solo un paso físico, es un momento de revelación absoluta. Ahora que hemos explorado estas visiones, pasemos al cierre y reflexión final. Has llegado hasta el final de este mensaje, y eso no es una coincidencia. Muy pocas personas tienen el valor de enfrentar esta verdad y reflexionar sobre su destino eterno. Tú eres una de esas personas, y eso significa que Dios ha tocado tu corazón en este día. Hoy hemos hablado de lo que las personas pueden ver en sus últimos momentos: la gloria de Dios, los ángeles recibiéndolos, la oscuridad y el vacío para quienes mueren sin fe, el adelanto de su destino eterno, la visión de seres queridos esperándolos y, para algunos, la revelación suprema de Jesucristo mismo. Ahora es el momento de hacerte la pregunta más importante de tu vida. Si hoy fuera tu último día en la tierra, ¿qué verías?
No hay decisión más crucial que esta. Tu eternidad depende de cómo vivas hoy. No puedes dejar esto para mañana, porque mañana no está garantizado para nadie. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero que declares en los comentarios: Señor, prepárame para verte. Esta frase es más que un comentario, es un acto de fe. Es una declaración de que deseas estar listo para el día en que cruces el umbral de esta vida a la siguiente. Quiero que tomes un momento para pensar en la importancia de compartir este mensaje con otros. ¿Cuántas personas en este momento están viviendo sin pensar en su destino eterno? ¿Cuántos seres queridos tuyos podrían estar caminando en dirección a la oscuridad sin darse cuenta? Cuando compartes este video, no solo estás compartiendo información, sino que estás extendiendo una advertencia, una esperanza, una oportunidad para que alguien más reflexione antes de que sea demasiado tarde. Suscribirse a este canal no es solo un acto mecánico. Es un paso de compromiso, un compromiso con el aprendizaje, con la fe, con la preparación para la eternidad. Cada enseñanza que subimos aquí es una semilla que puede transformar vidas. Si este mensaje tocó tu corazón, no pauses este video todavía. Quédate unos minutos en silencio, dejando que la presencia de Dios llene tu ser. Usa este momento para elevar una oración de gratitud, para pedir perdón, para buscar dirección. No permitas que el ruido de la vida te haga olvidar lo que acabas de escuchar, porque un día cada uno de nosotros vivirá su último día en esta tierra. Y lo siento, que veamos en ese momento dependerá de cómo hayamos vivido hoy. Dios te bendiga y que su paz te acompañe hasta el día en que puedas ver su gloria con tus propios ojos.